Bienvenidas y bienvenidos a Volver a la Fuente, un podcast creado por un grupo de amigas y profesoras de biodanza que más que expertas somos curiosas, apasionadas y creemos por experiencia propia que biodanza puede cambiar la vida. En este espacio vamos a compartir nuestras experiencias, reflexiones y algunas risas. Busca un lugar cómodo, respira hondo y acompáñanos en este viaje de regreso a lo esencial. Vamos a volver a la fuente. Hola, 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 muy buen día, buena tarde, buena mañana, buena noche, dependiendo de cuándo vas a escuchar este tercer podcast ya de biodanza, Volver a la Fuente. No me la puedo creer y qué rápido que pasa el tiempo, ya tenemos 3 episodios. Y hoy día tenemos una tremenda invitada, pero antes saludar a toda la audiencia de este podcast. Y bueno, como les decía, hoy tenemos un tema fascinante que es cómo se conecta la biodanza y las neurociencias. Vamos a responder preguntas como ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando biodanzamos? ¿O qué dice la ciencia sobre el vínculo, la emoción y la transformación? Y la pregunta que dejaron mis queridas amigas y compañeras planteadas en el capítulo anterior, ¿sabes que no se puede pensar y sentir al mismo tiempo? Hartas preguntas, pero estas preguntas las vamos a resolver muy bien acompañadas de nuestra querida maestra, profesora del semanal de formación de biodanza, quien es bióloga de profesión, doctora en genética, ex docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora de la Escuela Metropolitana de Biodanza. ¿Saben de quién estamos hablando? ¡Cha-cha-cha-chan! ¡Cha-cha-cha-chan! Pongamos un poco de misterio aquí en el estudio, vamos. Ahí pueden escuchar su risa, redoble de tambores. Estamos con la querida Hiti. ¡Un aplauso! ¡Oh, ¡bravo! ¡Aplausos! Sí, le damos el pase a la Hiti para que se presente y también luego a Grecia y Cami para que saluden también en este episodio. ¡Oh, un millón de gracias, Pauli! Gracias, Cami, gracias, Grecia. Qué gusto estar con ustedes, porque una conversación, ¿no es cierto?, con exalumnas, alumnas tan queridas como ustedes y, ¿no es cierto?, tan interesadas. Muestra de eso, del gran interés de ustedes, justamente este post, ¿no es cierto? Así que encantada de estar con ustedes. Gracias, Hiti, por aceptar la invitación, por siempre ser tan cariñosa con nosotros. Y cuando planificamos los temas que queríamos tocar en el podcast, este era un tema que nos apasionaba mucho, pero nos apasiona la neurociencia gracias a ese empujoncito que siempre nos da. Siempre estás metiendo en cada módulo neurociencia. Entonces, a todas nos gusta y dijimos, no, esto tiene que ir sí o sí. Parte del repertorio. Exacto. Y bueno, primero que todo, saludar a toda la audiencia, saludarlas a ustedes, chiquillas, que por fin nos juntamos, tercer capítulo, y que como decía Grecia, es un capítulo que de hecho fue como el primero que pensamos. ¿Qué temas tenemos que tocar? Ya, neurociencia, sí o sí, lo teníamos súper conversado y también yo le había dicho a mi meme que, por cierto, Hiti es mi abuela. Entonces yo ya le había comentado de que íbamos a hacer este proyecto con las chicas y que ella sí o sí era la primera invitada. Y precisamente por eso es lo que decía Grecia, que en la escuela constantemente nos vas inculcando esa necesidad de aprender, de conocimiento y de esto tan interesante que es la neurociencia. Exacto. Y un campo bien específico de las neurociencias, que es las neurociencias afectivas, la neurociencia social. Porque si uno quiere tener los fundamentos, ¿no es cierto?, el por qué ocurre, lo que nos ocurre en biodanza, hay que buscar en las neurociencias. Entonces, un campo de estudio muy extraordinario, de un tipo de investigación vertiginoso, interesantísimo. Entonces, la formación de biodanza está totalmente atravesada por, ¿no es cierto?, necesita los fundamentos, las experiencias, los experimentos que se están haciendo, necesita en todos los temas. El corazón de biodanza justamente es la afectividad, es el vínculo.
Entonces, que haya un campo de las neurociencias que se dedica justamente a estudiar cómo nos vinculamos, qué nos ocurre cuando nos vinculamos, por qué es tan importante el vínculo. Entonces, claramente, en toda la formación de biodanza tiene que estar los fundamentos de neurociencia. Uh-huh. Y la neurociencia es un tema que está llamando la atención hace varios años, creo que ahora más. De hecho, está como este precedente del programa de Radio Medales, donde fue la Hiti invitada desde los programas más escuchados del año pasado y sigue escuchándose, así que está bueno el interés en la neurociencia. Y Hiti, para ya meternos en la conversa, nos gustaría primero, que nos cuentes sobre ti, sobre tu camino en la ciencia, en la biodanza, qué te enamoró de este sistema y qué ha significado para ti unir biodanza y ciencia. Mira, mi formación, tal como tú decías al comienzo, yo soy licenciada en ciencias, con mención en biología, después hice el doctorado en ciencias también, y claro, una mirada, ¿no es cierto?, científica, reflexiva, analítica, es muy interesante, y la verdad es que yo me dediqué muchos años a la docencia y también entonces a la investigación de laboratorio. Y siempre, a pesar de que a mí siempre me gustó mucho esa manera de mirar la realidad, estaba para mí algo que estaba esperando, que era la integración en todo el ser humano. Uh-huh. Ya no una visión parcial, ¿no es cierto?, sino que era el ser humano integrado, uh-huh, con una visión integral y también en sus potencialidades. Uh-huh. Y esa mirada yo la conocí con biodanza. Tuve sus efectos, ¿no es cierto?, que cuando yo era muy joven, y después un gran paréntesis en que me dediqué a las ciencias con mucho gusto, me encantó, y creo que es una mirada que me ha ayudado mucho ahora a buscar justamente los fundamentos de biodanza, porque son tantos los efectos en la vida de nosotros, pero ¿por qué ocurren? Uh-huh. Eso me lo ha dado entonces la mirada anterior. Entonces es una unión que a mí me da mucha gratificación. Biodanza es muy gratificante. Y lo otro también, que no se jubila uno en biodanza. Entonces me jubilé en la facultad, entonces estoy, ¿no es cierto?, en biodanza. Qué lindo, Hiti. Hiti, ¿sabes que nosotros en el capítulo anterior cerramos el capítulo con una frase? Ajá. Porque sabíamos que tú venías, entonces para que pudieras explicarles a todos nuestros auditores exactamente qué queremos decir con esto. Y era que se dice que no se puede pensar y sentir al mismo tiempo. Entonces queremos que tú nos des tu mirada como científica. Ajá. ¿Y por qué en biodanza pasa esto? O sea, ¿por qué nosotros en biodanza no hablamos? Y no cantamos tampoco. Y no cantamos. Justamente. Que a veces dan ganas. Dan ganas. Porque son buenas las canciones. Sí, exacto. Y uno se las termina aprendiendo también. Exacto. Ay, qué buena pregunta, Grecia. Lo que pasa es que biodanza abre un espacio en nosotros seres humanos para aquello que normalmente no lo tiene, un espacio para las sensaciones, sentir, para también sentir nuestras emociones, para darnos cuenta de nuestros movimientos cuando esos movimientos son coherentes con lo que sentimos y con las emociones. Y también, ¿no es cierto?, un espacio en que la otra persona aparece, como decía Maturana, aparece. Lo vemos con toda su presencia, estamos abiertos. Entonces, un espacio muy, muy único. Y resulta que nosotros todo el día estamos pensando, reflexionando, analizando, juzgando. Y entonces esas vías del pensamiento están muy, muy expeditas. Y resulta que se ha visto desde las neurociencias que en un mismo instante, o sea, simultáneamente no podemos pensar y sentir. Simultáneamente. Entonces, si nosotros tenemos nuestra cultura que nos lleva más que nada al pensar, entonces nos falta ese espacio que es sentir las emociones, nuestros movimientos, el cómo vemos a las otras personas, cómo nos vinculamos, cómo vamos con la mirada, ¿no es cierto?, entrando en algo más profundo con las otras personas. Entonces, eso queda fuera. Entonces es muy importante que la sesión misma, en las rondas mismas, nos demos ese espacio maravilloso. La salud
La salud está totalmente vinculada con el sentir, con darle espacio a las emociones. Entonces, es importante que biodanza sea ese espacio. Sí. Y que por lo demás también es preventivo, porque si uno estimula cada vez más esa vía de las sensaciones corporales, te vas dando cuenta de mejor forma lo que está sintiendo el cuerpo. Entonces, cualquier enfermedad corporal o incluso enfermedad mental, como que lo tienes más a la mano para poder sentirla inicialmente y hacer algo al respecto. Pero en general lo que hacemos y que en la vida diaria o la sociedad nos estimula más es seguir hasta que ya no podemos más. Exacto. Y ahí ya la enfermedad está desatada. Sí. Oye, esa reflexión, Cami, es súper importante. Necesitamos esos espacios para, ¿no es cierto?, tener prevención, ¿no es cierto?, que es lo ideal. Sentir lo que nos ocurre. Y todo lo que es estrés, por ejemplo, y trauma también. Que los efectos, y eso en neurociencias, qué bueno que está saliendo a la luz, el efecto es justamente que nosotros bloqueamos es la conciencia de nosotras corporal. ¿Y eso qué es? Sentir las emociones, el movimiento, ¿no es cierto? Cómo nos estamos moviendo, cómo nos estamos vinculando a la relación que tenemos con las otras personas. Entonces, eso se bloquea. Entonces, biodanza, hay elementos de biodanza que son bien interesantes para esos grandes problemas sociales que tenemos, porque vivimos estresados, vivimos con nuestros traumas, convivimos. Sí. Oye, Hiti, y ahorita que estabas hablando, que justo dijo Camila, me acordé de alguna entrevista que vi hace poco, que justo como que conecta con esto que estás hablando. Por eso en biodanza le damos espacio al sentir, y es porque, o sea, la vida misma es un sentir, que no lo estamos experimentando porque estamos como con la cotufera prendida ahí, con la máquina de cabritas. Y yo escuchaba una entrevista en estos días, estaban entrevistando a un psicólogo, una chica, y el psicólogo le pregunta a esta muchacha, era como si lo estuviese terapiando en vivo, y le dijo, ¿cuál es la diferencia entre terciopelo y plástico? ¿Cuál es la diferencia? Y ella dice, no sé, a ver, y hace este gesto, como que mueve sus dedos, mueve sus dedos, se toca, se roza los dedos. Y él le dijo, justo a ese momento era que quería, yo sabía que tú ibas a hacer eso, porque el recuerdo está en el sentir. Tú no puedes describir algo solamente con la tú te mente, tienes que recordar con tus sensaciones. Sí. Entonces me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, lo que dice Cami, pensando en esto que decía este psicólogo, porque efectivamente todas estas vivencias, que el capítulo anterior hablábamos de vivencias, las vivencias están en eso, en estar vivenciando, pero los sentimientos en el momento. Entonces tenemos que dejar de lado la palabra y conectar con el sentir, para que esas vivencias puedan calar profundo y ser, que era el tema que quería tocar ahora, que es rehabilitar. Sí. ¿Qué es rehabilitar? Que ese es el propósito uno de los propósitos de biodanza. Claro. Y ahí viene mi otra pregunta para ti, en torno a esto de la rehabilitación. ¿Por qué es tan importante repetir los ejercicios en biodanza? Tú nos dices, el profesor de biodanza no es que tenga que estar todo el tiempo haciendo una clase distinta, novedoso. Tú más bien nos dices, hagan cosas sencillas. Repitan y repitan. ¿Por qué, Hiti? ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, para empezar, que siempre una experiencia que se vive, ¿no es cierto?, en el momento, como lo es biodanza, la vivencia, ¿no es cierto?, siempre va a ser nueva. Porque, por ejemplo, si estamos en el campo de las sensaciones, ¿cómo me siento? El cómo me siento es diferente al de ayer, el de lo que va a ser mañana, siempre va a ser diferente. Porque tiene que ver con todo. Con quién me encontré, qué comí, mis niveles hormonales, con el instante, mi fisiología. Por lo tanto, los ejercicios que yo haga hoy día van a ser, aunque sean, ¿no es cierto?, del mismo tipo. En biodanza, ¿no es cierto?, hay ejercicios que son del mismo tipo. No necesariamente es una clase igual a otra de ninguna manera. Pero ya el componente, ¿no es cierto?, propio de las sensaciones, de las emociones, ¿no es cierto?, porque las emociones
son las sensaciones en el fondo en que yo he hecho una evaluación de que si son importantes para mí o no esas sensaciones. Si son, entonces ya voy al campo de las emociones. Y también, ¿no es cierto?, la emoción me va a llevar a un movimiento, ¿no es cierto?, que puede ser un gesto incluso, o una acción. Por lo tanto, cada vivencia, cada ejercicio es vivido diferente siempre. Y el hecho de repetir, ¿no es cierto?, es justamente todo nuestro aprendizaje se basa en las experiencias y las experiencias que se repiten. Entonces, es muy importante lo que tú apuntas, Grecia, que es ir profundizando, que no es repetir mecánicamente. Eso, hay hartas experiencias que se han hecho, ¿no es cierto?, cómo se refrendan las vías neurológicas cuando nosotros tenemos algo que es, ¿no es cierto?, de ejercicio propiamente tal, ¿no es cierto?, muscular, a, ¿no es cierto?, una experiencia vivida. Es diferente. Entonces, eso es bien importante para profundizar, para que nuestras vías queden refrendadas, para que cuando nos ocurra alguna situación, nosotros mismos, si hemos refrendado esas vías, nosotros mismos nos sorprendemos de cómo logramos una solución, cómo actuamos, cómo nos vinculamos con las personas, no desde un discurso aprendido, que eso nos dura un ratito, sino que, ¿no es cierto?, es algo instalado en nosotras, entonces nos lleva a eso. Entonces lo que tú dices de que es importante, ¿no es cierto?, de repetir, es una repetición en este contexto de la experiencia vivida. Claro. Qué interesante. Sí. Así como que uno puede babear aquí de escuchar a la Eso, gente. estoy como embelesada escuchando. Me hiciste acordarme que en el capítulo pasado hablábamos de que efectivamente algunas personas, yo lo veo en los pacientes, por ejemplo, que desde el pensar cuesta tomar la decisión para hacer un pasito para el cambio, hacer una cosa distinta. Sí. Cuesta y es un proceso lento y que en algún momento se llega a la conexión, pero es lento el proceso. En cambio, en biodanza, las vías como que más, no sé, amablemente, sin tanto sufrimiento, sin tanto pensar, se van estimulando, y después ya es como algo lógico, algo que la persona lo hace porque así le nace. Sí. Y en ese mismo sentido, en la escuela hemos aprendido acerca de los estados de conciencia en los cuales pasan las personas, que lo plantea un autor que se llama Alan Fogel, que son 3 estados de conciencia, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que es el desregulado, que bueno, todos nosotros pasamos por estados desregulados. ¿Para qué andamos con cosas? Yo la semana pasada ya andaba desregulada. y que efectivamente es un estado que a veces uno lo ve como eterno, que te saca un poco de tu rutina, no te permite llevar la vida de forma bien, como armoniosa, sino que estás desregulada. Claro, y desgasta igual. Y desgasta, sí, tanto física como mentalmente. Sí. Y lo que apuntan las terapias es llegar a un estado más modulado para que la persona pueda trabajar bien, tener relaciones, tener relaciones sociales bien también, como en el fondo estar en un estado funcional. Eso. Exacto, esa es la palabra. Y después el tercer estado es el de restauración. Sí. Que es un estado más contemplativo, más sereno, y que es un instante. Eso. ¿No es cierto? Entonces, en ese mismo sentido, ¿cómo biodanza tú le has hecho como el engranaje para unirlo con estos 3 estados de conciencia? Sí, es que es tan reconocible en nosotros que pasamos por esos 3 estados. Y hay un elemento que permite el pasar de un estado a otro desde, ¿no es cierto?, cuando estamos desregulados nos sentimos pésimos, todo funciona mal, tomamos malas decisiones, lo ideal ahí es no tomar decisiones. Y cómo entonces hacemos un trabajo para pasar al modulado y ojalá, ¿no es cierto?, ir en un camino para llegar a estados restaurados. Y hay un elemento importantísimo ahí que es la corregulación.
Es muy difícil que nosotros espontáneamente se nos prenda la ampolleta, porque esto no es mental, esto también es fisiológico, es biológico. Tiene que ver entonces con lograr estar con otra persona, y esa otra persona, con esa otra persona, entonces yo me voy regulando, me voy equilibrando, me voy armonizando. Es súper importante entonces la otra persona, por eso biodanza es grupal. Un elemento central de biodanza es que es grupal, no porque estemos al ladito cada uno haciendo ejercicio, sino que porque interactuamos, ¿no es cierto?, en un contexto que nos lleva a un sentir afectivo, a vincularnos. Entonces el pasaje, ¿no es cierto?, en esos momentos en que nos sentimos desregulados, muchas veces recurrimos de una manera muy espontánea a la amiga, ¿no es cierto?, al amigo, a la pareja, si estamos en una pareja que tengamos un buen vínculo, y entonces es esencial, porque nos vamos a poder autorregular en algunas ocasiones, siempre y cuando tengamos toda esa plataforma afectiva que vamos construyendo por corregulación. Y la corregulación tiene que darse, ¿no es cierto?, es afectiva. Y después, entonces, una vez que estamos moduladas, ¿cierto?, moduladas en ese sentido, ¿no es cierto?, funcional, ya, ¡ay, qué rico, puedo hacer mi trabajo! Avanzó todo lo que la semana anterior no pude hacer. Seguir un camino también corregulado a un estado, ¿no es cierto?, que no se da muy frecuentemente en nuestra vida diaria. Diría que casi hay que seguir un camino, y es un estado de estimulación, ¿no es cierto?, parasimpática, y en ese estado, que son, tal como tú decías, Cami, son estados bien transitorios. Claro. Sí. ¿No es cierto? Se dan momentos en que nosotros podemos llegar a sentir que todo encaja en nuestra vida, que lo que vivimos antes, que a veces tiene pasajes duros, también tienen su lugar. Y nos sentimos bien. Y esos son estados transitorios, pero que nos dan una perspectiva. Sí. Después seguimos, ¿no es cierto?, con nuestra vida, con nuestras dificultades y todo, pero tenemos otra manera de abordar, otra manera también de acogernos a nosotras mismas. Ya no desde el lado de juzgarnos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no reaccioné de tal manera? Y también esa mirada se traslada también a las otras personas. Entonces es muy importante. Y tal como tú dices, la mayoría de las disciplinas, y también, ¿no es cierto?, la psicoterapia y todo, hacen una labor extraordinaria de ir normalmente del desregulado al modulado. Es súper importante. Es súper importante. No es posible, de hecho, y eso también desde las neurociencias, y Alan Fogel, como tú mencionabas, dice, no se puede ir del desregulado al restaurado. Entonces, qué importante ahí, ¿no es cierto?, las disciplinas que tienen que ver con la modulación, las terapias que tienen que ver con la modulación, excelente. Y después, ¿no es cierto?, buscamos maneras, y en eso biodanza es bien impresionante, porque ofrece ejercicios, maneras de relacionarse de tal manera, ¿no es cierto?, de que puede producirse, ¿no es cierto?, el estado restaurado. Iti, pero en una misma sesión uno puede, a mí me ha pasado, yo creo que he llegado a sesiones desreguladas, o sea, que voy de hecho porque yo sé que estoy desregulada. Eso es algo bueno, por lo que, de verdad. Hola, vengo a modularme y a restaurarme. Eso. Dijiste, y uno hace las dos cosas al mismo tiempo, qué vaina tan buena la biodanza. Claro. 2 por 1, modulado, restaurado. 2 por 1. Claro, Grecia, pero tú has seguido un camino de claro, biodanza, por eso ¿no hay es que cierto? vivencia. Claro, pues, repetición. Claro, entonces, porque todas y todos nos vamos a desregular pues, con las cosas que nos ocurren, ¿no es cierto?, con lo que está pasando a nivel mundial. Obviamente que nos vamos a desregular, pero, ¿no es cierto?, tú tienes un camino ya expedito que has hecho con los años, ¿no es cierto?, en este caso con biodanza. No digo que biodanza sea para el 100% de las personas, no existe
disciplina ni metodología que sea para el 100%, pero biodanza es para las personas que lo desean, es un camino extraordinario. Y tú, claro, pues tú lo has hecho, entonces pasa rápidamente. O sea, a mí de un y estado a otro. muchos, pero eso es lo rico del sistema, ¿no? O sea, que, Sí. bueno, es que ahora mi cerebro está así como... Sí, trabajando Está full. trabajando así como que estoy diciendo, claro, todo tiene sentido, claro, por eso. Como que me estoy acordando de los módulos. Modúlate. Los módulos. Oye, se está acordando de los 30 módulos. De los Claro, 30. Y yo también, mi cabeza está así como full, y me vienen ideas como al instante. Y me acordé de que efectivamente biodanza es como un buen ejemplo de corregulación. Entonces ahí las personas como que, en vez de hablar de personas, voy a hablar de mí mejor. Yo. Yo, porque yo sentí en mi proceso en biodanza que al corregularme con el grupo, después para mí era más fácil saber que efectivamente si voy donde una amiga, voy donde mi familia o voy donde mi pareja, me voy a corregular y que eso es rico, es beneficioso para mí. Porque ya en biodanza lo había experimentado. Sí. Entonces no sé si ustedes tienen como recuerdos de corregulación que han sentido y que tal vez en biodanza les ha mostrado tal vez el ejemplo. Todo el rato. Y pienso como en este aprendizaje que tenemos de que si nos sentimos mal, estar solas. Como que hay un Claro, aislamiento, sí. como que la respuesta más común es Sí. el aislarse. ¿Sí? Como no quiero nada, me quiero acostar, no necesito nada, encerrarme en en el malestar. Ujú. Y claro, y en biodanza te vas dando cuenta lo importante que es la disposición, cómo yo me dispongo a esto que estoy sintiendo. Y claro, cuando vais a biodanza y salís mucho más ajustadita o armonizada, vais de nuevo a buscar ese bienestar. Como en el semanal lo hablamos harto, la Jiti nos pregunta harto como qué nos trae o qué hace que sigamos participando, sobre todo en el invierno que disminuye, ahí resistiendo al Sí. frío, a las pocas lluvias, pero es ir en esa búsqueda. Yo Sí. lo pienso harto como sabemos que la cultura que vivimos es una cultura muy hostil, muy violenta, de guerras, de genocidio, y entonces ya vivimos en un contexto que es desregulador total. Total. ¿Sí? Entonces, lo que yo me digo a mí misma es, no quiero vivir así, o sea, como que sí, pongo mi foco en toda esta parte terrible, pero también estoy viva, o sea, entonces, ¿cómo yo honro esta vida que tengo teniendo una vida sintiéndome bien, traspasando y habitando los distintos laberintos que es la vida? Y cómo en todos estos tiempos, porque yo desde el 2016 más o menos que estoy en biodanza, la biodanza es como ese cable a tierra y de no perder el foco del afuera también, Sí. ¿sí? Porque también a veces nos ensimismamos en el malestar. Sí. Y entonces entender el todo, el que cohabitamos, y claro, la corregulación es fundamental. Sí. Con animales, con plantas. Ayer yo me naturaleza, sentía claro. desregulada porque tuve mucho trabajo y fui a mis lombrices y estuve ahí metiendo mis manos a la tierrita y yo pensaba, corregulación aquí con la lombricita Claro. y vivenciando la restauración, ¿no? Sí. El registro de la restauración, que es muy rico además, pensando que estamos Exacto. hablando de cuerpos, sensaciones, se Sí. siente bien. Entonces voy a esa búsqueda y claro, invito a otras otras personas a que biodancen. Claro, y eso, ¿no es cierto?, va creando una red de corregulación, de cómo nosotros con quienes nos encontramos, cómo la persona, después de que, ¿no es cierto?, interactuamos, cómo se va la persona. Ujú. Se va enrabiada porque yo estaba súper enrabiada, ¿no es cierto?, o algo ocurrió, ¿no es cierto?, en que esa persona se va mejor. Ujú. Y esa corregulación no es empatía, ¿no es cierto?, en que ahí hay una comprensión de lo que a la otra persona le ocurre. Yo también he tenido experiencia, entonces yo puedo ponerme en tu lugar, pero la corregulación se da en los bebés, con la madre, ¿no es cierto?, con las cuidadoras, con quien les da afecto. Entonces es algo que nosotros tenemos desde siempre y lo necesitamos también desde siempre. Entonces cuando el chiquitito dice, no, me da miedo ir al baño porque está oscuro, ¿cierto? La respuesta no es, no, te tienes que hacer hombre, te tienes que hacer mujer, anda solo.
La verdad es que no, porque la verdad es que, ¿no es cierto?, uno tiene que llevarlo, aquí te espero, mira, te prendí la luz, darle las condiciones, ¿no es cierto?, corregular, comprender, validar, ¿no es cierto?, parte de la corregulación también de adultos es validar a la otra persona. No, mira, lo que te está pasando no tiene nada que ver con lo que yo he vivido, entonces no valida. Y la autorregulación se da después de eventos sucesivos de corregular con las otras personas. Una manera tan diaria, ¿no es cierto?, de corregular también tiene que ver en cómo nos expresamos, lo que se llama la prosodia. Ay, yo cuando leí eso me encantó, porque la prosodia tiene que ver, ¿no es cierto?, en cómo decimos lo que decimos, con una cierta entonación, cómo eso ya va corregulando a la otra persona que puede venir en estados bien desregulados, pues si nos desregulamos normalmente. Entonces, encontrarse con una persona que habla de determinada manera, que no juzga, sino que valida el sentir de la otra persona, sí, claro. ¿Para qué decir en los colegios todo lo normativo, pero que no corregula? Eso tendría que cambiar. Entonces, en ese sentido, es tan importante ser, como decías tú, Pauli, uno también agente de eso, ¿no es cierto? Agente de corregulación, porque lo necesitamos. Y como seres humanos somos gregarios por eso, porque corregulamos por el hecho de estar juntos, por el hecho de escucharnos, por el hecho de tocarnos, ¿no es cierto? Todo eso corregula. Bueno, yo me voy a enterar de la etiqueta, de ponerle el nombre a lo que pasaba en biodanza. Uno sabe que le hace bien, que es rico hacer una sincronización rítmica, es exquisita, uno la está pasando bien, el cuerpo, hay una atmósfera muy restauradora y no sabes el nombre. Exacto. Y después de estudiar es como, esto se llama así. Qué rico, claro. Todo me hace sentido, todo lo que dices. Sí. Los efectos de biodanza son notables. Cada vez que abrimos un grupo, ¿no es cierto?, como a las pocas sesiones, las personas espontáneamente dicen aquello que hemos estudiado, le hemos buscado el porqué, y resulta que la persona, ¿no es cierto?, lo vivió y lo dijo mejor que nosotros. Sí, exacto. Entonces, de una forma más hermosa. Sí, hay una palabra que dijo una chica, se me olvidó, la tenía presente hasta hace... Un segundo. Sí, ¿se acuerdan esta chica que estuvimos la otra vez en el relato de vivencia? ¿En el semanal? En el semanal. Que ella es nueva, o sea, nueva entre comillas, que vive cerca de la escuela. ¿Te acuerdas, Kitty? Ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Y ella dijo una palabra así como que yo vengo porque veo el mundo de colores. Lo tengo gris. Sí. Que todo, o sea, ya me acordé, que en la semana como que la vida, el mundo se está volviendo un poquito más gris. Entonces llega el miércoles y de repente el mundo vuelve a ser de todos los matices, de todos los colores. Ay, qué rico. Claro. Eso mucho se me vuelven a parar los pelos. Cuando ella lo dijo era como, qué rico sería. Y cuando, ¿se acuerdan cuando una compañera dijo que alguien había dicho, y ella escuchó, no se lo dijeron directamente, ¿qué le habrá pasado a esta señora que antes era tan dura y ahora está tan amable y amorosa? Entonces ella decía, claro, porque ahora vengo a biodanza, pero ¿cómo las demás personas, no es cierto? Sí. ¿Cómo las demás bueno, yo te digo notan? Que a mí me mandan a biodanza. Sí, a mí me mandan a biodanza aquí en mi casa. ¿Cuándo vas a biodanza, mi mochita? Porque yo llego riquísima. Te voy a dejar a la escuela. Sí. Yo te llevo en auto. Sí. Yo te llevo. Porque yo llego muy exquisita. Tal cual. Sí. Llego exquisita. Claro. Vengo muy corregulada. Corregulada, claro, exacto. Modulada, corregulada, restaurada. Todo. Ya pasó por todo. Oye, y en ese mismo sentido que hay me acordé como que se me prendió la ampolleta con lo que dijiste tú, Pauli, de que uno cuando está mal, entonces tiende a aislarse, ¿no? Quiere estar más mal. Claro. Drama queens. Sí. Se acuerda de todo lo malo, de toda la vida. Exacto, y escucha canciones tristes. La gata bajo la lluvia. Exacto. Y
Y bueno, y claro, y no salís de la casa o andáis malhumorada. Incluso encuentro que hay como una concepción cultural de que el otro o incluso el grupo es un poco amenazante, entonces no, a mí no me gusta que me abracen, o a mí no me gusta mucho socializar. Entonces hay mucha de esta lógica de aislarse y del individualismo. Sí, y yo me la puedo sola. Yo me la puedo sola, exacto. Entonces, ¿qué encuentras tú dentro de tus reflexiones, tantas reflexiones que siempre haces? ¿Cómo combate un poco biodanza o cuál es el rol de biodanza para generar comunidades? Ay, sí. Eso es uno de los elementos más importantes para, de una manera, construir cómo nosotros vamos a reaccionar en el futuro. Miren qué impresionante, ¿eh? Tener experiencias de justamente de corregulación, de vínculo, de respeto, tenerlas como un laboratorio, porque nosotros en la vida diaria pocas veces nos podemos dar esas experiencias. Y esas experiencias entonces se guardan. Y cuando uno se enfrenta entonces a las distintas situaciones, ¿qué hace el cerebro? Buscar, ¿no es cierto?, dentro de ese gran acervo, ese tesoro de experiencias que ojalá sean positivas. Por eso que en biodanza se cultiva las interacciones saludables. Uh-huh. Entonces va a buscar aquello que más se parece a lo que tú estás viviendo y de esa manera entonces reaccionamos. Entonces es súper importante exponerse a experiencias de, ¿no es cierto?, de vínculo, de interrelacionarse. Y el elemento tal vez más importante es que haya seguridad y confianza. Porque, ¿no es cierto?, nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, y ahí estamos en la teoría de Stephen Porges de polivagal, uh-huh. Y nuestra respuesta inconsciente, increíble, ya desde lo inconsciente es totalmente diferente si nosotros estamos en un contexto de seguridad y confianza o estamos en un contexto amenazante, que nosotros leemos como amenazante. Totalmente diferente. Entonces, para este acervo de experiencias a las cuales nosotros podemos recurrir inconscientemente, es necesario aportarnos esas experiencias. Y biodanza, ¿no es cierto?, es grupal. Y los ejercicios, hay ejercicios individuales, hay muchos ejercicios de a dos, hay de grupos pequeños, hay de todo el grupo. Entonces, justamente nos va dando esa experiencia. Entonces, es súper importante darse esa oportunidad. A mí me gusta mucho porque muchas alumnas de pronto dicen, hoy día me traje. Hoy día me traje, porque estaba todo en contra. Incluso el propio sentir, no me sentía bien, me han pasado cosas, tenía un ambiente adverso también que me impedía venir, pero me traje. Sí. Entonces miren ahí el nivel, ¿no es cierto?, de compromiso consigo misma. De decir, está todo esto, pero yo voy y salgo de otra manera. Perdón, Cami, que tú cuando nos has contado esa anécdota de Rolando, no sé, así que voy a echar este cuento. Ya. Que él, como tú nos has dicho, que él dijo que alguien le llegó con un cuento así como que un pesar, así como que le iba a decir un rollo que tenía. Sí. Echa tú ese cuento. ¿Cómo es que era el cuento? Sí, ya, espero que sea el que tú dices. Bueno, ya. Pero Rolando, acuérdense que era psicólogo. Claro, entonces, sí, le iban con un cuento. Entonces iban las personas antes de las sesiones, Rolando, te tengo que contar. Entonces Rolando le decía, ya, vamos a hacer la sesión primero y después me cuentas. ¿Ya? Entonces hacía la vivencia. Y después de la vivencia, entonces Rolando se acordaba y le decía, bueno, ¿qué me tenías que contar? Ay, Rolando, ni me acuerdo lo que... Ese mismo era. Claro, porque justamente la vivencia hace otro sentir, y toma las cosas de otra manera. Entonces, a lo mejor el conflicto que tenía antes lo ve con otra perspectiva. Y el grupo hizo que eso correguló. Que se hiciera salir agua, nada. Sí. Porque estás ahí contenido en tu matriz. Sí. En un grupo seguro, contenido, ¿no? Sí.
Sí pasa. Otra sale con otro lente puesto. Claro. Exacto. Sí, por eso Rolando, a ustedes se les transmite todo el rato que Rolando decía, vivencia, vivencia, vivencia. Sí. La Sí, experiencia. La experiencia es fundamental. ¿Y tú crees que, por lo que has contado, también contribuye a que la persona tenga mayor repertorio, ¿no es cierto? Sí. Mayor repertorio emocional y vaya integrando una inteligencia tal vez más afectiva y que le ayude a combatir los problemas de la vida diaria? ¿Cómo ves tú con respecto a esa inteligencia afectiva que se va construyendo? Claro, se va construyendo justamente, como tú dices, un repertorio de experiencias saludables, ¿no es cierto?, de interacción. Y claro, lo vamos construyendo en biodanza, porque el corazón de biodanza es la afectividad, el vínculo. Uh-huh. Ahora, eso del vínculo, ¿no es cierto?, el sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, a un grupo, a una comunidad, a un país, finalmente pertenecemos al universo, vamos aumentando, ¿no es cierto? Esa es una necesidad humana, tanto como respirar, como comer. O sea, en la pirámide de Maslow ahora ya se propone, ¿no es cierto?, que están en nuestras necesidades. Tanto es así que ¿no es cierto?, hay que tener mucho cuidado con los niños, adolescentes, porque de pronto es tanta la necesidad de pertenencia a un grupo que puede que no sea el mejor grupo, Sí. que no tenga las mejores características y a veces claramente no son buenas. Pero es tanta la necesidad de grupo que el adolescente va a pertenecer a esos grupos. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que la familia, el colegio, todos los lugares les den el sentido de pertenencia. Sí. No porque se porta mal, entonces tú no... Lo excluimos. Claro, y también suspendido. Miren qué solución de problema el que la persona no esté. Quiere decir que no pertenece, po. Entonces, claro, es otra mirada sabiendo que la pertenencia, el sentido de pertenencia de todos los seres humanos, hay que cumplirlo. Tenemos como sociedad que cumplirlo, ya sea somos las tías, somos las profesoras, somos quienes seamos el sentido de pertenencia de, ¿no es cierto?, los niños, los adolescentes. Sí. Gracias. Bueno, el tiempo pasa volando. Oye, y así que seguro que te vamos a volver a invitar. Y como para ya ir cerrando la conversa, seguro que todas hemos visto la resistencia que hay muchas veces a la biodanza o estas creencias limitantes de que no me gusta que me toquen, o no me gusta que me abracen, o no lo necesito, o no creo en esto. Y entonces, ¿qué le dirías tú a las personas como o que vienen de la academia o que tienen más desconocimiento, que quizás son más escépticas o más racionales, que dudan de la biodanza o que no creen en el sistema? Sí. ¿Qué le dirías tú a ese grupo de personas? Sí. Bueno, biodanza tiene un cuerpo teórico de una riqueza muy extraordinaria. De hecho, la formación tiene 30 módulos, 30 temas. Y yo diría a esas personas que también echen una miradita a lo que se va conociendo actualmente en neurociencias afectivas. Porque ahí, ¿no es cierto?, no son deseos, no son discursos, no. Hay una universalidad que se va, ¿no es cierto?, instaurando sobre lo que necesitamos como seres humanos. En el campo, ¿no es cierto?, tan importante afectivo, porque finalmente todo es vínculo. Sí, si nosotros todos vivimos con otras personas en la sociedad y qué sé yo, entonces yo diría que se den un paseíto por ese tipo de conocimientos, porque muchas veces, fíjate, Pauli, que la persona actúa porque no sabe, y no han llegado los mensajes más importantes, no han llegado a los colegios, no han llegado a los servicios de salud, no han llegado esto. ¿Por qué? Porque lo humano, ¿no es cierto?, ha sido como rezagado. Ha sido lo técnico, lo práctico, pero todo aquello que subyace a todo eso, que es el ser humano, entonces ha estado un poco olvidado. Entonces yo diría que se den ese pase, que nos demos, porque la verdad es que es un campo tan rico, Sí, nos todos. demos un paseo por los fundamentos. ¿Qué sueñas para el futuro de biodanza? ¿Qué te imaginas? ¿O qué deseos tienes en relación a la biodanza? En realidad es un futuro cercano lo que quisiera, que más personas tengan acceso a biodanza, porque muchas veces, ¿no es cierto?, los grandes
problemas que tenemos son de acceso económico, de tiempo, ¿no es cierto? Y también de conocimiento de que existe el sistema. Entonces, poder llevar biodanza a los distintos lugares. Principalmente todo lo que sea salud, educación, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Y sabes que no es un deseo así en el aire, sino que se está gestando un proyecto internacional de biodanza para llevar a las distintas partes un proyecto de 9 clases de biodanza, ¿no es cierto?, en lugares de trabajo, en distintos lugares. ¿Por qué 9 clases? Porque hemos hecho experiencias previas. De hecho, va a salir un artículo de nosotros en una revista, ¿no es cierto?, inglesa, que es hecho, ¿no es cierto?, por 2 colegas y yo, en que, ¿no es cierto?, se muestra que 9 sesiones tienen un impacto muy, muy importante en las emociones, porque lo que medimos en ese caso fue a través de una herramienta, de un test validado, que mide las emociones positivas y negativas antes y después de las sesiones. Bueno, en las 9 sesiones se logra algo importante. Mi hijo Rodrigo en España también ha hecho, ¿no es cierto?, en personas en servicios de salud mental, en personas con depresión y en distintas patologías. Y ese conectar con la vida se observa ya muy bien en las 9 sesiones. Entonces, no digo que ahí terminamos un proceso, iniciamos un proceso, pero que nos da, ¿no es cierto?, una visión de lo que sí podemos sentir. Y después buscamos, puede ser a través de biodanza o puede ser por otras disciplinas, por otros sistemas. Pero la persona ya tiene la vivencia de que se puede sentir diferente. Entonces yo creo que algo que tenemos, ¿no es cierto?, como una deuda, ¿no es cierto?, a quienes conocemos el sistema, es poder llevarlo. Tenemos 2 preguntas. Oh. Vamos a dejar la pregunta chismosa para el final. Sí, eso. ¿Ya? Pero ¿cuál chismosa? Ahí te la... que aquí somos chismosas. Oh. Pero antes de ir a esos cuentos, has hecho tus clases en muchos lugares del mundo también, o con muchos grupos humanos. Entonces, si nos puedes contar un poquito brevemente de las diferencias culturales que tú ves a partir de la biodanza. Claro. Oye, cuando uno saca fotos después de las sesiones de biodanza, uno dice, oye, pero igualita las fotos que tenemos en Chile, que tenemos en Europa, que tenemos... O sea, el efecto claramente es como bien común. Pero una diferencia, Pauli, es que en el contacto. Hay países, ¿no es cierto?, en que el contacto es más lejano. Biodanza, por suerte, es bien progresivo. Pero, por ejemplo, en Brasil, a mí me pasó que yo iba a dar uno de los primeros módulos, entonces ya las primeras vivencias, ¿no es cierto?, de a poquito. Y de pronto estaba entre un ejercicio y otro y fui a poner la música. Entonces me doy vuelta y resulta que estaban todos en abrazo grupal. Entonces, claro, porque allá el contacto, ¿no es cierto?, tiene una cultura del contacto. Pero claramente no es lo mismo igualito en Europa. Entonces, claro, sí, en eso. Pero como sistema tenemos esas herramientas. Interesante nombrarlo así, la cultura del contacto. Sí, la cultura del contacto, de todas maneras. Oye, y pasa mucho lo que decían ustedes de eso, de las personas que dicen, no, pero a mí no me gusta que una persona me abrace, no, ¿por qué le tengo que tomar la mano a las personas que no conozco? ¿Por qué tengo que hacer...? Y no es cierto, a nivel antes de las sesiones. Pero después el contexto mismo hace que esa persona en las pocas sesiones esté buscando los abrazos. Entonces, lo hemos visto. ¿No es cierto? La persona que no se pierde ningún abrazo. Entonces son bloqueos, ¿no es cierto?, mentales, son prejuicios. Ya, y vamos a cerrar. Vamos a cerrar con alguna historia que tú no quieras contar en relación a la biodanza, pensando en todo este tiempo, con todas las personas que has trabajado, que has formado. Uy, tantas historias. Hay una historia que yo les cuento en general a las distintas, ¿cómo se llama?, cursos de biodanza, y que me ocurrió a mí con un asistente. Estábamos haciendo en una sesión que estaba dirigiendo Rolando,
Y entonces yo hice un ejercicio que se llama ayudar a crecer al otro, a la otra. Entonces, ¿no es cierto?, que consiste que primero estamos en el piso y con unos leves contactos, ¿no es cierto?, en el hombro, en el brazo. La persona que está en posición fetal, primero se va desplegando, entonces después luego se pone de pie con claro de luna, ¿no es cierto?, la música. Entonces se pone de pie y después entonces esa persona danza al centro de la sala, en una sala muy grande, porque cuando estaba Rolando los cursos eran enormes. Entonces ya va hacia el centro y hace su danza. Y entonces uno queda mirando a la persona que ayudó, ¿no es cierto? Entonces lo mira así de lejos. Y yo lo miro y fíjense que él le corrían las lágrimas. Bueno, entonces después termina la sesión, cada persona, ¿no es cierto?, se va de otra manera y todo. Y a la sesión siguiente él me dice, te quiero contar algo. ¿Qué había pasado? Había pasado que él con su hermana siempre tenían un problema de que su madre había sido una persona que no les dio cariño, que era distante. Y siempre entonces él tenía eso. Y resulta que cuando él gira la cabeza y me ve esperando, se le vinieron a las imágenes de su madre cuando lo iba a dejar al bus, porque él era fuera de Santiago, y le llevaba las maletas con la ropa limpia, con cosas que eran en ese tiempo, se llaman encomiendas, que llevaban, ¿no es cierto?, mermeladas que había hecho ella, le había comprado un montón de cosas, y entonces era la madre. Entonces se le vinieron esas imágenes y entonces él, ¿no es cierto?, con un corazón ya más calentito, vio todo eso y en un instante se dio cuenta que su madre sí le dio mucho cariño, a su manera. Entonces dice que después se reunió con su hermana y pasaron, dice que toda una noche recordando lo que sí les había dado la madre. Por suerte la madre estaba viva, una señora ya de edad avanzada, y no hablaron con ella de ello, pero sí le hacían cariño en la cabeza y en las manos. Él me quiso contar esto y me dijo, cuenta esta historia. Así que yo la cuento. Conmovedora. Sí, Qué lindo. resignificó ese momento precioso. Bueno, a todos nos han pasado. Es que la biodanza no está ajena de la vida, o sea, tiene toda la relación, tiene el vínculo, se vincula con la vida, por algo el nombre, biodanza. Y entonces, ¿cómo gracias a la biodanza podemos trabajar tantos aspectos o reparar tantas situaciones? Así que hacemos siempre la invitación de que vayan, participen de los semanales de biodanza, sobre todo el semanal de la Escuela Metropolitana que facilita la Jiti, que es una tremenda profesora, no solo en la vivencia, sino que en la conversación. Así que creo que es un privilegio biodanzar contigo, Jiti, siempre te lo decimos. Gracias, Pauli. Que en general nuestras referencias o personas que nos inspiran a veces están como más lejanas o las ponemos en lugares muy inalcanzables, y la Jiti es una mujer con la que podemos tener una conversación bien horizontal, bien cercana, y tú eres muy generosa también con lo que tú sabes. Entonces es bien bonito igual esta vivencia de alguien que tú admiras, poder tenerla en un lugar más cercano. Así que si están aquí en Santiago, vayan al semanal de la Escuela Metropolitana y con la Jiti. Gracias. Y vamos a dejar el enganche para el próximo capítulo. Para eso queremos hablarles de un estudio reciente que habla de una crisis de salud mental mundial y cómo la biodanza puede ser un antídoto para esto. Eso, súper bien. Así para el próximo capítulo. Ay, 1.000.000 de gracias. La verdad es que se pasó volando el rato. Igual todo lo que significa entrevistas o hablar, que sí, ya me pone un poco nerviosa, pero con ustedes, chicas, ha sido un agrado. Así que encantada. Gracias, Jiti. Gracias. Les mandamos saluditos a la Pau, a la Eli, que también son parte de este proyecto, pero que están ahí en otros territorios, así que le mandamos un abracito. Eso. Nos despedimos, un besito, nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Y esto es todo por hoy en Volver a la Fuente. Gracias por acompañarnos en este ratito de conexión y risas. Si te gustó, dale like, comparte con quien quieras y sigue con nosotras para más momentos así. Hasta el próximo episodio. Un abrazo grande.